Buenas tardes, mi nombre es Lenin Santana y el día de hoy hablaré acerca de la evolución de la administración pública a través de la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna hasta el fin de esta etapa. Dicen que la administración pública nació cuando dos hombres quisieron mover una piedra que por sí solos no podían desplazar, es decir, ya hace demasiado tiempo. También cabe añadir que en un inicio y hasta no hace mucho tiempo, los roles que coordinaban los esfuerzos de la sociedad estaban determinados y condicionados tanto por el sexo como por la edad. Por ejemplo, en que hasta no hace mucho, la administración pública y los asuntos públicos eran encomiendas exclusivas para los hombres. En la Edad Media, a diferencia del antiguo Imperio Romano, el gobierno se manejaba de manera descentralizada tanto en los asuntos económicos y políticos. Esto gracias a la aparición de un nuevo actor en la escena, los señores feudales. Los señores feudales nacen a raíz de la imposibilidad de los reyes de poder controlar las zonas más alejadas de sus reinos por falta de comunicación. Ello deriva en que estas comunidades busquen un cierto nivel de autonomía. Este lo encuentran en aquellas personas que tienen la capacidad de organizar a las personas y a las comunidades para protegerlos de las invasiones de externos como los vikingos. Entonces, el señor feudal controlaba las tierras y se las asignaba a los vasallos. A cambio, el vasallo trabajaba estas tierras que le daba el señor feudal y las plusvalías que generaban las tierras, el vasallo se las daba al señor feudal y el señor feudal le otorgaba pues ciertas garantías, seguridad y otras cosas. Esto hace que nazca el feudo y a su vez una llamada propiedad privada, una especie de propiedad privada. ¿Por qué? Porque si bien el rey seguía siendo el propietario de las tierras, era el señor feudal el que le sacaba el mayor provecho. Y al rey se le entregaba una especie de comisión, por así llamarle. Algunas de las facultades de los señores feudales eran dirigir las fuerzas policiales, recaudar impuestos, establecer sistemas de acuñación de moneda y, en pocas palabras, velar por la seguridad de los vasallos. Se pasó de un régimen de esclavitud a un régimen de servidumbre. Los esclavos pasaron a ser siervos. Otro actor que se empodera en este periodo, al igual que los señores feudales, es la Iglesia, que aunque tenía una organización autónoma al poder público y jerarquías propias, es innegable la influencia que esta institución tenía en el desarrollo sociopolítico de aquel entonces, y por ende la importancia que tenía para el rey el hecho de tener buenas relaciones con dicha institución, ya que ella le otorgaba mucha parte de la legitimidad y la credibilidad que el rey necesitaba y que tenía. Este nuevo acomodo sociopolítico provocó que el rey tuviera que aceptar la pérdida parcial de su poder, ya que los señores feudales gozaban de jurisdicción propia, aunque es verdad que estos seguían teniendo responsabilidades para con el rey. Entonces, si bien el poder del rey se había debilitado, este seguía teniendo el control sobre las cuestiones militares y fiscales, además de que seguía teniendo el poder político absoluto del Estado, ya que su poder enmarcaba las facultades que hoy conocemos como ejecutivas, legislativas y judiciales. La administración a nivel local estaba a cargo del personal eclesiástico de la Iglesia, que según el autor José Galeán Escobedo, teórico del estudio de la administración, eran muy buenos haciéndolo. Entonces, este nuevo acomodo en las ciudades generó una conciencia nacional en la clase burguesa, ya que ellos estaban muy cercanos tanto a la monarquía como de los vasallos. No así en los vasallos, que su sentir era más de resignación y de exclusión. Entonces, recapitulando, en la punta de la pirámide de la jerarquía en la Edad Media estaban los reyes. Abajo de los reyes estaban dos clases sociales homólogas. Por un lado estaba la nobleza y por otro lado estaba el clero, que eran clases homólogas y a su vez eran prácticamente los dueños de las tierras. En la base de la pirámide estaban los artesanos, los campesinos, el vasallaje. Para finalizar la Edad Media se da un cambio en la organización de trabajo, porque se forman los llamados gremios, que son prácticamente grupos de personas que se dedican específicamente a un oficio y que no pertenecen necesariamente a una familia. El hecho
de que existan organizaciones que se dedican específicamente a un oficio da paso a que se acelere el comercio y también a que se formen organizaciones. Y de esta manera termina la Edad Media. Pasando a la segunda etapa, el Renacimiento. En esta etapa comienza a haber una separación en los encargos públicos que hasta ese momento eran todos del rey. Gracias al poder económico, político y social que fue adquiriendo la clase burguesa, el rey tiene que comenzar a aprender a compartir el poder, ya que hasta ese momento todos los asuntos públicos los decidía el rey. Y si había una decisión importante que tomar sobre un asunto que el rey tal vez ni siquiera conocía, simplemente contrataba a un grupo de expertos, lo asesoraban y el rey decidía. Fuera de ello, la manera de gobernar era clara y sencilla. Había un poder legítimo solamente y había que obedecer. Entonces, de esta manera nace el liberalismo aristocrático, formado por un grupo selecto de personas que influyen en los asuntos públicos, que pertenecen a la clase alta y que tienen acceso a información y a conocimiento inalcanzable para la mayor parte de la población. Entonces ahora el rey tenía que lidiar con una clase lo suficientemente fuerte como para causarle problemas. Entonces ser burgués comienza a significar el hecho de entrometerse en los asuntos públicos. Otro aspecto importante de esta etapa histórica es la concepción acerca de lo público y lo privado, es decir, la aceptación y el entendimiento de que existen diversas realidades particulares dentro de una realidad común en una sociedad. De esta manera se separó todo aquello que involucra a una persona en lo particular de aquello que puede involucrarla como parte de un grupo colectivo. Relacionado a esto, también se adoptaron los conceptos de eficacia y eficiencia, es decir, poder hacer una valoración respecto a la calidad y el precio, no necesariamente hablando de dinero como tal, para obtener o para hacer algo. Así se innovaron los procesos de producción para obtener mejores resultados. Por ejemplo, buscar la manera en que una institución que se encarga de la seguridad nacional de un reino o de ahora un país pueda trabajar para obtener mejores resultados, delegando ciertas actividades o encargos a cierto grupo o departamento de la institución para no revolver los asuntos que enmarca toda la institución, sino una parcialidad de aquellos asuntos que le involucran. Ahora pasamos a analizar la última etapa, la Edad Moderna. Al entrar en la Edad Moderna, el Estado y la sociedad se separan. El Estado sigue el camino de la realización de las funciones públicas a través de la burocracia pública, un nuevo actor, y la sociedad comienza a organizarse de manera privada, cada vez más libres, cada vez más rebeldes. Es decir, al amparo del vigilo del Estado. La importancia de este nuevo actor en la escena de la burocracia radica en que es un sector de la sociedad que hace posible la prevalecencia del Estado. Es decir, que el Estado evolucionó en un sentido en el que pasó de excluir tajantemente de los asuntos públicos a la sociedad a necesitar de sus capacidades para poder sobrevivir. Pero a cambio, el Estado a los burócratas les otorgaba buenas remuneraciones. La etapa moderna se centra en la especialización del trabajo y los procesos administrativos. La administración pública tuvo un gran desarrollo en dos países que fueron Francia y Alemania, en base al principio cameralista. Este principio transformaba el Estado policía absoluto en un Estado moderno democrático, en un sentido político, y en un sentido democrático se transformaba en un modelo cameralista. Los representantes de esta ideología eran los franceses Nicolas Delamare y Juan C. Bonin, y los alemanes Enrique von Giusti y Lorenz von Stein. El cameralismo buscaba por su parte hacer de la administración una actividad más eficaz mediante el estudio de las instituciones y los medios mediante los cuales se relacionaban. Lorenz von Stein buscaba por su parte crear una ciencia social para explicar las relaciones sociales como base de la acción administrativa. Nicolás Delamare, por su parte, publicó entre 1704 y 1710 su libro El Tratado de la Policía, en el que integra ciertos aspectos jurídicos a su análisis administrativo y logra de esta manera sentar las bases
para lo que en un futuro sería la ciencia administrativa. Entonces, el cameralismo buscaba, a través de los sistemas fiscales, generar riquezas públicas, no solamente en cuestiones financieras, sino de manera institucional y sistematizada, por ejemplo, para crear riquezas para tener hospitales, tener parques, riquezas que beneficiasen a la población en común. En esta etapa, en la etapa moderna, la administración pública también se vio muy beneficiada por los avances en materia tecnológica que existieron. De hecho, la administración pública fue complementada por 4 categorías de la época: por la ciencia, por la revolución industrial, por la revolución democrática y por la revolución socialista. La ciencia, por su parte, aportó exactitud con sus métodos analíticos y sus aplicaciones tecnológicas. Por su parte, la revolución industrial, con progreso tecnológico y nuevas formas de organizar el trabajo. La revolución democrática aportó en el sentido de hacer que el pueblo tuviera la intención de involucrarse en los asuntos públicos, en las actividades del gobierno. Y la revolución socialista aportó en el sentido de buscar hacer igualitario el disfrute del patrimonio colectivo. Esta etapa histórica termina con la caída del Imperio francés, que sucede gracias a los movimientos de estudio que provocaron los cambios para cimentar las nuevas bases de la sociedad y que hicieron posible la muy famosa Revolución Francesa, que es oficialmente el suceso que da por terminada a la Edad Moderna y da paso a la Edad Contemporánea y al Estado liberal.